Bienvenidos nuevamente a un video de FB Finanzas en el que intentaremos hacer con toda nuestra energía una guía fundamental y gratuita para aprender a invertir en el ámbito financiero. Hoy hablaremos un poco de rentabilidad, de oportunidad y de diferentes instrumentos de inversión. Empecemos con lo que es la rentabilidad y la oportunidad. Toda aquella persona que ha pensado en realizar una inversión, en general provenientes del ahorro, realiza comparaciones entre las distintas posibilidades, entre ellas las más simples, el plazo fijo, la moneda extranjera, hablamos de moneda extranjera, todo lo que no es nacional, como por ejemplo el dólar, el euro, reales, ya lo que es, por ejemplo, los reales, ya es una inversión un poco más compleja por una cuestión de apreciación de monedas con devaluación. El desarrollo de una actividad económica, como por ejemplo poner un negocio o una franquicia, una inversión en su propia actividad. Si vos sos una empresa sos una persona que se dedica a confeccionar muebles, invertir en una sierra para corte de maderas, es una inversión en tu propia actividad. Y también tenemos las acciones o títulos públicos, lo que vamos a hablar después. Cuando comparamos las distintas opciones para invertir, estamos midiendo la rentabilidad en el tiempo. Esto se le llama retorno. De acá surgen las oportunidades y la rentabilidad dada. Cuando una persona realiza una inversión en un activo, es lógico que desee conocer la rentabilidad que obtendrá con dicha inversión, lo que le permitirá, por un lado, saber cuánto aumenta su riqueza y por el otro, realizar comparaciones con otras posibles inversiones. La rentabilidad sirve para medir la eficiencia por la cual una empresa o persona física utiliza sus recursos financieros. Que una empresa sea eficiente significa que ésta no desperdicia recursos. Una empresa emplea al momento de la inversión dos tipos de recursos: los recursos económicos y los financieros. Los económicos resultan de aplicar bienes, servicios e instalaciones productivas, y los financieros son compuestos por activos líquidos como el dinero, fondos bancarios, préstamos, etc. Esto lo vamos a ver en detalle, sobre todo cuando analicemos balances. La rentabilidad, por ahora, vamos a nombrar dos formas básicas de medirla, que básicamente son lo mismo. Tienen algún diferimiento menor, pero son lo mismo. La rentabilidad, ¿qué es? Es el beneficio sobre los recursos financieros aplicados. La rentabilidad financiera mide específicamente la rentabilidad del inversor, del accionista, medida como el retorno. En el mundo financiero se conoce con las siglas ROE, de Return on Equity, en la que se mide el beneficio neto de la empresa sobre su patrimonio neto. El patrimonio neto no es lo mismo que los recursos financieros. No es exactamente lo mismo. Hay una diferencia que después cuando veamos balances lo vamos a notar con una facilidad terrible. Vamos con un ejemplo. Invertimos 1.000 pesos que nos otorga una renta neta del 20%, un rendimiento de 200 pesos. Para financiar esta inversión utilizamos 600 pesos de fondos propios y 400 pesos con un préstamo al 10% anual. El costo por utilizar el préstamo es de 400 pesos, por el 10% que nos cobran anual es de 40 pesos, es lo que nos cobran de interés. Tenemos un rendimiento de 200 pesos de la inversión total menos los 40 pesos que tenemos que pagar de intereses. La inversión neta es de 160 pesos. El ROE es la expresión por el uso de los fondos propios, que son 160 pesos. ¿Cuál es el porcentaje sobre el capital propio? Esto
Esto es muy sencillo. La rentabilidad son los 160 pesos que ganamos sobre los 600 pesos de nuestros propios recursos. Nos da un 27% de rentabilidad. Como se puede observar, con 600 pesos obtuvimos un 27% de retorno financiero. Esto es importante verlo desde dos puntos de vista. Vos tenés un 27% anual, pero después más adelante vamos a ir viendo las deducciones, por ejemplo, de las comisiones, que en este caso mucho no va a variar. Sí varían las comisiones, o sea, te achican la rentabilidad, pero sobre todo hay que medirlo contra la inflación. En Argentina, hoy en 2020, tenemos una inflación esperada de un 35-40% base. Es decir, que esta inversión rindió negativo. Es un ejemplo clarito en el que se puede ver que una inversión que tiene un rendimiento positivo en un país con inflación puede tener un rendimiento negativo. Vos ganaste nominalmente, pero perdiste dinero real. Oportunidad. En finanzas la oportunidad es tratada como un momento temporal y escaso. No todos los inversores están preparados para llevarse la oportunidad de su lado. Hay muchos jugadores en el mercado financiero esperando la oportunidad. Ellos tienen en común el deseo de invertir, la necesidad de hacerlo, la capacidad financiera, la disposición para comprar y sobre todo la probabilidad de obtener buenos resultados. El ejemplo más claro de oportunidad está dado por un grupo de inversores que son mal llamados, por lo menos para mi gusto, fondos buitre. Estos fondos, con las mismas reglas que el resto, solo se ocupan de las oportunidades a muy buen precio, que son la clásica ganga, desestimando cualquier otra operación. Estos jugadores del mercado suelen esperar todo el tiempo que sea necesario. Solo se detienen a observar las distintas situaciones mundiales en las cuales advierten cuál es la más conveniente. ¿Qué pasó en Argentina? A nosotros nos dicen los fondos buitre son malos. Los tipos vieron una oportunidad y la aprovecharon. Teníamos una deuda que se lanzó a 100 y cotizaba a 20. ¿Cómo no comprar algo que vos lo comprás a 20 y vas a cobrar 100? ¿Cómo no lo voy a comprar? Obvio que lo voy a comprar. Estos fondos compran en cantidad, arriesgan su dinero, sabiendo que no pueden cobrarlo. No son buitres, son oportunistas, aprovechan la oportunidad y tienen los medios para hacerlo. Ahora ustedes me dirán, ¿y cuándo vamos a ver algo un poco más interesante? Ya me estoy reembolando. Algo más llamativo queremos ver, algo que me den ganas de estudiar. Quédate ahí, porque ahora se pone un poquito más interesante y vamos a ver algunos instrumentos de inversión. No en detalle, pero los vamos a ver por arriba. Vamos a dejar el detalle para los siguientes videos, porque el detalle va a llevar muchos videos. Bueno, las acciones. Las acciones son valores negociables llamados de renta variable. Se llaman así debido a que su cotización varía día a día en el mercado. El tenedor de una o más acciones, sea persona física o jurídica, participa en el capital social de la empresa, obteniendo el derecho a cobro de dividendos y votos en las asambleas. Vamos a diferenciar básicamente dos tipos de acciones. Las acciones ordinarias, que tienen el derecho a voto, a recibir dividendos y a participar en el reparto de lo que queda después de la liquidación, y las acciones preferenciales, son las que incorporan algún privilegio económico adicional de las acciones ordinarias, por lo general un mayor dividendo mediante una participación especial en los beneficios. Lo que dicen las acciones ordinarias sobre participar en el reparto de lo que queda después de la liquidación, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, y es el accionista es el que toma más riesgo
Por eso es el último en la tajada cuando la empresa entra en concurso de acreedores y se tiene que liquidar todos sus activos. Algunos derechos de los accionistas. Derecho de participación en el gobierno y de control de la sociedad. El accionista tiene el derecho de participar en las asambleas, decidiendo las políticas de administración que considere adecuadas para la obtención de resultados positivos para su inversión. A aprobar o a impugnar, a pedir explicaciones respecto a los estados contables y a elegir integrantes de los organismos de administración, como los directores, y de fiscalización, como por ejemplo los síndicos. Derecho al dividendo. El dividendo es el reparto de utilidades, ganancias, que pueden ser distribuidas al final del ejercicio social. Derecho a la suscripción preferente y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones. Es el derecho de suscribir en primer término o en forma preferencial y dentro de las categorías que corresponden a sus tenencias. Toda nueva emisión de acciones que por un aumento de capital apruebe una asamblea. Lo que habla acá es el derecho que vos tenés, si tenés acciones, por ejemplo, si hacen una ampliación de capital, a recibir un proporcional de tus acciones de las nuevas acciones. Lo mismo cuando se cobran dividendos en acciones. Vos te vas a llevar un proporcional de tu tenencia en dividendos en acciones. Derecho a cuota de liquidación. Esto es lo que hablábamos hace 2 filminas atrás. El accionista tiene derecho, cuando una sociedad se liquida, a recibir su parte proporcional en la liquidación del patrimonio social. Tenés el derecho, pero van a ser los últimos que van a cobrar los accionistas. No sé si se entiende. El accionista es el último en la liquidación. Primero van a estar los acreedores. El derecho a impugnar las decisiones sociales. Toda decisión de la Asamblea, en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los accionistas que no hubieran votado favorablemente en la respectiva decisión y por los ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión impugnada. Derecho a convocar a la asamblea a los accionistas que representan al menos el 5% del capital social, si los estatutos no fijaran una representación menor, podrán requerir que convoque a asamblea indicando en la petición los temas a tratar. Esto se usa muchísimo. Es difícil tener el 5% de una empresa porque es mucho dinero, pero cuando se juntan algunos accionistas que quieren hacer una asamblea, juntando el 5% lo hacen fácilmente. Este que vamos a ver acá es el panel Merval. Es donde se operan las principales especies que cotizan en el mercado local en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se destacan por ser las especies con mayor volumen operado y mayor capitalización bursátil. El volumen operado es la cantidad de acciones que se compran y se venden por día. Y la mayor capitalización es lo que vale por bolsa cada empresa. Es el panel con cotizaciones emblemático de Argentina. En el mundo es conocido actualmente como índice S&P Merval, que pondera el resultado porcentual de las acciones cotizantes. ¿Qué pasa acá con el Merval? Ese gráfico que se ve ahí es el gráfico del Merval. Desde, si no me equivoco, un poco antes de junio del 2019 hasta acá, hasta el día de la fecha. Si ustedes miran la volatilidad es la fuerza con la que sube y con la que baja, es impresionante. Cada vela roja, yo les hablo de velas y todavía no lo expliqué, pero ya lo vamos a ver en lo que es en el análisis técnico. Los gráficos, los que principalmente miran los inversores son los gráficos de velas japonesas.
Una vela es la cotización de un día. Muestra el recorrido que tuvo en el día la cotización. Tienen un cuerpo y tienen mechas. El cuerpo indica la fecha de apertura y de cierre de la cotización y las mechas indican los máximos y los mínimos. Después lo vamos a ver en detalle a esto. Pero para que se den una idea, esa vela roja, grande, profunda que está en el medio del gráfico, fue el día después de las PASO del 2019, en las que se daba por sentado que iba a ganar el actual oficialismo en las elecciones. Lo que pasó ahí fue que cada argentino que invertía en el Merval perdió alrededor de un 40% en un día de su dinero. Pero lo más importante es leer el gráfico y decir qué pasó acá. ¿Hay algo de desconfianza en los inversores? ¿Por qué se movió así? Lo que pasa es que en el mundo inversor las políticas populistas son un poco, vamos a decirlo así, no se llevan muy bien, porque cada vez que hubo un gobierno populista la bolsa subió mucho, vamos a decir la verdad, la bolsa ha subido mucho, pero también hemos tenido una alta inflación, o sea que los rendimientos reales este, hay que mirarlos con detalle. Entonces como que hay una cierta desconfianza en cuanto a las políticas que se toman con respecto a la bolsa de comercio. Como por ejemplo, se han liquidado, han obligado a los fondos a vender sus posiciones en dólares. Esto es malísimo para los fondos. El gobierno de Mauricio Macri también ha reperfilado las letras. Los fondos tenían, los fondos tenían letras del tesoro que tuvieron que prácticamente descotizar los fondos. Esto después lo vamos a ver en detalle, porque explicado así no se va a entender. Pero tuvieron que descotizar por unos días a los fondos, sacar la cotización por unos días, porque no tenían manera de calcularlo, no sabían si una persona física, por ejemplo, iba a poder extraer su dinero de un fondo, si una persona jurídica iba a poder hacerlo, quiénes sí, quiénes no. Hubo un problema, un quilombo, un bolonqui terrible. Lo mismo pasó unos meses después con el tema también de los fondos, cuando los obligaron a vender dólares, sus tenencias en dólares, los querían especificar. La bolsa tiene como mucho condimento, sobre todo la bolsa argentina. Es cuestión de tratarla con mucho cuidado y cada uno ir formando su propio sesgo. Vamos a hablar un poco de los títulos públicos, que son muy lindos y sobre todo en épocas eh, en donde agarran volatilidad, en épocas recesivas, se vuelven unos instrumentos para operar hermosos. Nos referimos a bonos emitidos por el gobierno, de todas las jurisdicciones, nacional, provincial o municipal. También se los llama bonos, aunque en este término también se incluyen las obligaciones negociables emitidas por las empresas privadas. En términos simples, un bono es una promesa de pago, un pagaré que emite quien desea tomar fondos. El emisor, en este caso el Estado, es quien busca los fondos y el inversor quien los presta. Al emitir un bono, en las condiciones se establece el plazo, el monto de la emisión, la amortización, el interés, si hay garantías y la jurisdicción legal, entre otras cosas. Al momento de emitir el bono, sale a cotización en el mercado primario, generalmente a través de licitaciones. Luego comienza a cotizar en bolsa a través de lo que se conoce como el mercado secundario. Esto le otorga liquidez al instrumento. Vamos a hablar de la composición de los bonos. Tienen básicamente dos partes. El capital, que se puede pagar en cuotas o íntegramente al vencimiento, lo que se denomina bullet, y el interés o la renta.
también llamado cupones, que pueden ser una tasa fija o variable. En caso de una tasa variable, en las condiciones de emisión se determina cuál es la tasa de referencia y se adiciona un plus o no. Por ejemplo, frecuentemente se han emitido obligaciones negociables ajustables por tasa Badlar más un spread. La tasa Badlar es la tasa de referencia que usa el Banco Central a la hora de determinar la tasa que pagan los bancos a los ahorristas en función de cómo varían las LELIQs. Me estoy perdiendo. ¿Qué carajo son las LELIQs? Las LELIQs se usan para anclar la inflación en el sistema financiero. El spread estará dado por la oferta y la demanda en la licitación. Si hay mucha demanda, el spread bajará porque habrá muchas personas interesadas en estos instrumentos. Esto parece complicado, pero no lo es. Cuando vayamos viendo un poquito el análisis de bonos, van a ver que es tan sencillo que, de hecho, al final de la presentación voy a mostrar un prospecto de emisión de un bono de YPF que salió con esta modalidad, en tasa Badlar más un spread. Va a ser fácil, van a ver. Por lo tanto, cuando hablamos de bonos, hablamos de instrumentos con un cronograma de pagos estipulado, un flujo de fondos conocido. De ahí la referencia de títulos de renta fija. Y ahora me dirán, ¿qué carajo es un flujo de fondos? El flujo de fondos es muy sencillo. Es una referencia a los ingresos y egresos en el tiempo asociados a una inversión. Surge de considerar la inversión inicial y los pagos prometidos por el emisor. A partir de los flujos de fondos se calcula la famosa tasa interna de retorno. Cuando hablamos de pagos distribuidos en el tiempo, debemos mencionar un principio fundamental, el valor tiempo del dinero. Esto es, y hay que grabárselo muy bien, un peso de hoy no es lo mismo que un peso de mañana. En un mundo con tasas de interés positivas, un peso de mañana vale mucho menos que un peso de hoy. Vamos a un ejemplo sencillo. Suponiendo que la tasa de interés de un mercado a un año es de un 10% anual, un peso dentro de un año equivale a un poco menos de 91 centavos. Hoy. ¿Por qué? Porque si dividimos el peso por 1,10, que sería la tasa de interés sobre ese peso, hoy tenemos 91 centavos. Redondeando, obviamente. Tipo de emisor. Tenemos el emisor público, el gobierno nacional, provincial o municipal, en los que se denominan títulos públicos, y el emisor privado, que son las empresas, lo que se denominan obligaciones negociables o bonos corporativos. De acuerdo al emisor existe un marco regulatorio. Las empresas privadas al emitir un título deben contar con autorización para la oferta pública aprobadas por la Comisión Nacional de Valores, presentar balances trimestrales, contar con 2 calificaciones para la emisión, etc. Las calificadoras de riesgo evalúan el riesgo crediticio o el riesgo de default, es decir, la capacidad del emisor de honrar los pagos de renta y amortización de la deuda. Las principales calificadoras son Standard & Poor's y Moody's y cuentan con una amplia gama de calificaciones que van desde la AAA, la calidad crediticia más alta, a la D o E, que son niveles especulativos. Conceptos básicos de los bonos. Los cupones es la renta que paga el bono. El plazo lo especifica el prospecto de emisión. Puede ser mensual, cada 3, 6 o 12 meses. También puede ser todo el vencimiento. Son los que se denomina bono bullet. Amortización. Es una porción del bono que se paga al inversor y se quita al momento de circulación. El plazo es la fecha de emisión del bono. De vencimiento, perdón. La fecha de vencimiento del bono. El monto en circulación es el monto total emitido a valor nominal, no a precio de mercado. Se debe restar el monto no colocado, las amortizaciones y los rescates anticipados.
El valor residual es la porción del título que no amortizó, lo que queda del título. Es importante tener en cuenta este valor para ver precios. Vamos a decir un ejemplo muy sencillo. Tenemos 100 pesos en un bono que amortiza 10 pesos por año, vence en 10 años. Este año amortizan 10 pesos. Para el valor residual, esos 10 pesos hay que sacarlos, porque ya los pagó. ¿Se entendió? Intereses corridos. Intereses del periodo en curso por la cantidad de días transcurridos desde el último corte de cupón. Cuando un precio cotiza con los intereses corridos incluidos, se dice en la jerga que cotiza sucio o dirty, mientras que si el precio no incluye intereses corridos, se dice que cotiza como clean o limpio. El valor técnico es el valor residual más los intereses corridos. Ya al valor técnico aplicamos dos conceptos sumados. La paridad es la relación entre el precio de mercado de un bono y su valor técnico. Esto lo vamos a usar muchísimo. La paridad y el valor técnico muchísimo se va a usar. ¿Para qué sirve la paridad? Se utiliza para el análisis de series históricas ya que permite la comparación de cotizaciones a lo largo del tiempo, evitando que los intereses corridos y los cortes de cupón distorsionen las tendencias implícitas de los precios. Sin embargo, si queremos evaluar el rendimiento de una inversión, debemos tener en cuenta la renta, es decir, tener en cuenta renta más ganancias sobre la pérdida de los capitales. Renta anual, el coupon yield, es el rendimiento sobre el valor nominal del bono. Es una tasa de interés comparable con las tasas de interés vigentes en el mercado. Puede ser fija o flotante. En realidad no es una medida de rendimiento. Medidas de rendimiento de los bonos. El rendimiento corriente es una medida de rendimiento que relaciona el cupón, la renta anual, con el precio del bono limpio de intereses corridos. Ejemplo, la renta anual de 9 pesos de un bono que cotiza 90. El rendimiento corriente es del 10%. Como medida de rendimiento, el rendimiento corriente solo considera la porción de la renta del rendimiento total de la inversión. Quien solo quiere cobrar cupones debe usar el bono con mayor rendimiento corriente. La tasa interna de retorno. Esta medida de rendimiento tiene en cuenta las tres fuentes de ingreso: los cupones, la reinversión y las ganancias perdidas de capital. La TIR, o tasa interna de retorno de una inversión, es la tasa que iguala el precio del mercado con el valor actual de los flujos de fondos, la renta más amortización, futuros del bono. Es decir, que tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Pero aún así, hay que considerar lo siguiente: la TIR es un rendimiento esperado que se basa en dos supuestos: que mantengo la inversión al vencimiento y que reinvierto los cupones de renta a la misma tasa de la TIR, que es un riesgo de reinversión. Hay dos enfoques posibles. Uno, si conozco el precio de mercado y el flujo de fondos de un bono, quiero averiguar cuál es la tasa implícita. Antes de ver esto voy a aclarar que estos dos enfoques que yo estoy mostrando acá son dos enfoques que surgen de la ecuación del valor actual neto en donde se calcula la tasa interna de retorno. Ahora les voy a mostrar la fórmula. Pero estos dos enfoques posibles se dan de reemplazar variables en una ecuación que se las voy a mostrar ahora. Entonces, uno de los enfoques: si yo conozco el precio de mercado y el flujo de fondos de un bono, quiero averiguar cuál es la tasa implícita.
Por ejemplo, volviendo al bono del 10% que cotizaba a 90 pesos, supongamos que vence en exactamente 5 años y que queremos entonces averiguar la TIR, se hace por prueba y error, reemplazando valores en la fórmula, o con calculadoras financieras, lo veremos más adelante. La TIR a 5 años nos da un 11,76% anual. El segundo enfoque es cuando determino un rendimiento requerido para una inversión y quiero conocer su precio. El precio de un bono se puede entender como el valor presente de los flujos de fondos futuros. Por lo tanto, si la TIR o tasa de descuento es igual al cupón, el bono estará cotizando a la par. Pero si de pronto se produce una baja en las tasas de interés, el precio del bono va a subir. Ya les voy a explicar lo que es esto de cotizar a la par. Esto se puede entender desde dos puntos de vista. Algebraico matemáticamente, entendemos que al ser menores las tasas de interés, el valor presente de los flujos de fondos será mayor. Estamos descontando por una tasa menor. Intuitivamente ocurrirá lo siguiente. Al subir los rendimientos de los bonos comparables, de los demás bonos, comparables hablamos de plazo, de tipo, este bono resultará extremadamente atractivo, por lo cual su demanda aumentará y eso hará aumentar su precio. Y así se produce un ajuste en su rendimiento, ya que al subir el precio del bono cae el rendimiento. Este es un argumento de arbitraje. Esto pasa todo el tiempo en el mercado. Todo el tiempo pasa. Y lo vamos a ir viendo después con unos gráficos y unos ejemplos prácticos específicos de bonos. Ahí está la fórmula del valor actual neto, en donde se ve el primer término es el desembolso del capital inicial y el otro término es la sumatoria de todos los flujos de fondos descontados a una TIR desde el primer periodo hasta n periodos. Entonces, tenemos el desembolso del capital inicial más el flujo de fondo del primer año sobre 1 más la TIR. Esto se llama descontar la TIR a un flujo de fondos. Estás trayendo ese flujo de fondos a un valor actual. Por eso, hoy, cuando mostramos que se dividía por 1,10, bueno, no me voy a acordar cuál era la filmina, cuando dividimos por 1,10 estábamos haciendo exactamente esto. Dividir por 1 más la TIR. El 10% era la TIR del bono. El segundo flujo de fondos se descuenta a la misma TIR, pero como es el segundo año se eleva al cuadrado. Así con n años. Inversamente pasa lo contrario. Si las tasas suben al 15%, el precio del bono va a caer a 798,87. 798,87 da de aplicar la fórmula, ¿no? No la voy a explicar ahí la fórmula porque la acabamos de ver. Es reemplazar variables y calcular. Por eso se decía que se hacía prueba y error. Vos vas reemplazando variables. El precio es igual al valor actual de los cupones más el valor actual de la amortización. La relación entre el cupón, el rendimiento corriente y el rendimiento al vencimiento se resume así. Cuando el bono está a la par significa que el rendimiento corriente es igual al rendimiento al vencimiento. Cuando el bono está bajo la par, el rendimiento corriente va a ser menor al rendimiento al vencimiento. Vos comprás bonos a la par, bajo la par, comprás bonos bajo la par cuando tu inversión es a largo plazo y querés
mantener el bono hasta el vencimiento. ¿Por qué? Porque el rendimiento al vencimiento va a ser mayor. Los bonos sobre la par, el rendimiento corriente es mayor al rendimiento al vencimiento. Dijimos anteriormente, si vos comprás bonos sobre la par es porque querés cobrar intereses. Ahí están las fórmulas del valor presente de una anualidad y el valor futuro de una anualidad. Vamos a hablar un poco de los riesgos. Hay varios tipos de riesgos relacionados a los bonos. El riesgo de la tasa de interés es el riesgo sistemático asociado a la inversión en bonos. Afecta en dos sentidos: el riesgo de precios, al subir las tasas cae el precio de los bonos, y el riesgo de reinversión. Al subir las tasas se vuelve más atractiva la reinversión en cupones. Ahí está el gráfico que les decía de la relación inversa entre el precio y la tasa. Cuando sube la tasa cae el precio, y cuando baja la tasa sube el precio. Lo mismo pasa cuando sube el precio, baja la tasa, y cuando baja el precio, sube la tasa. Reinversión. No poder reinvertir en la misma TIR. Para una TIR y un cupón dado a mayor tiempo de vencimiento, mayor riesgo de reinversión. Para una TIR y un vencimiento dado a mayor cupón, mayor riesgo de reinversión. Un bono cupón cero obviamente no tiene riesgo de reinversión. Riesgo de default o de emisor. Apunta a evaluar la capacidad del emisor de honrar los pagos de renta y amortización, con la excepción de los bonos del Tesoro americano que se consideran libres de riesgo. Todos los demás bonos se ven afectados por la posibilidad que el emisor no cumpla en tiempo y en forma con las obligaciones contraídas. El riesgo de rescate o call. Hay bonos que cuentan con una prohibición de que pueden ser rescatados ante la fecha de vencimiento a la par o levemente por encima de la par. Por lo tanto, estos bonos rinden un poco por encima que un bono sin esta opción. Es una ventaja para el emisor que, si en un contexto en donde las tasas de interés bajan, puede encontrar atractiva la alternativa de rescatar deuda contraída a una tasa mayor. La peculiaridad de estos bonos es que al caer las tasas, el precio sube pero hasta un techo, debido a que aumenta la probabilidad de rescate. Riesgo de volatilidad de las tasas de interés. Un inversor puede colocar sus ahorros en un bono que pague un interés fijo o uno variable. El riesgo es que si sube la tasa de interés perjudica al bono que tiene tasa fija, y si baja lo beneficia. Riesgo del tipo de cambio. Esto lo vamos a ir viendo en detalle, pero es importante aclarar el concepto. Riesgo del tipo de cambio. Hay bonos en moneda doméstica, en dólares y en otras monedas, por ejemplo, euros. En Argentina, el tipo de cambio juega un papel tan importante como el de la tasa. Y esto tiene sentido porque el tipo de cambio varía, generalmente siempre tirando a depreciar el peso argentino, y hace que las inversiones tengan un sesgo. Riesgo de poder adquisitivo del dinero. Es el riesgo que representa que la inflación ajusta más que la tasa de interés obtenida. ¿Qué son los spreads? Un spread es un diferencial de tasa de interés. Los más habituales son los spreads sobre LIBOR o sobre Treasuries. Marcan el riesgo país. Ahí les dejo para que lean sobre lo que es el spread sobre la LIBOR y el spread sobre Treasuries, pero no lo vamos a usar, así que esto lo voy a pasar. Es solamente un concepto. Lo vamos a usar para medir el riesgo país, pero ya se los voy a enseñar, porque si no vamos a quemar la cabeza y no sirve. La duration es el plazo promedio de cupones de renta y amortización ponderados por el valor actual de los flujos de fondos descontados. Un bono que produce una serie de pagos distribuidos a lo largo del tiempo. Si quiero resumir, no sé qué puse ahí,
resuelve lo siguiente. Para un bono que produce, no sé qué quise poner, para un bono que produce una serie de pagos distribuidos a lo largo del tiempo, si quiero resumir todos esos pagos en una fecha teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero, ¿cuándo sería esa fecha? Es la definición de duration. Una definición un poco, eh, vamos a decirle paisana, por así decirlo, porque con palabras de uno mismo. ¿Qué es la duration? Es el promedio ponderado de la madurez del bono. La ponderación resulta del cociente entre el valor actual de cada flujo y el precio. Si consideramos un cupón cero, la duration coincide con la madurez o el tiempo del vencimiento. Duración modificada. La duration modificada es una medida de sensibilidad que indica cómo varía el precio ante una variación de la TIR. Cuanto mayor sea la duration, mayor será la sensibilidad de un bono. Esto se va a usar bastante, pero lo vamos a ver, como vengo diciendo, en detalle cuando analicemos un bono. Todo estos son conceptos. Los conceptos es como todo. Los vas a agarrar 20 minutos y después te vas a olvidar. Pero cuando lo veamos aplicado, ¿sabés cómo lo vas a fijar? De taquito. Curva de rendimiento. El cálculo de la duration es el origen de los arbitrajes en base a la curva de rendimientos. Es la relación entre la TIR y la duration de una serie de bonos similares. La forma típica de la curva de rendimientos es positiva. Es la forma típica. Hasta hace poco estuvo invertida la curva. No sé si todavía sigue estando, no estoy actualizado, pero eh, hasta hace poco en Argentina rendía más un bono corto que un bono largo. Ahora lo vamos a ver. La curva verde que está ahí abajo en el gráfico es la curva normal. En Argentina tuvimos la curva invertida. Rendían más los bonos cortos que los largos. O sea, no te convenía poner un bono en un capital largo. No te convenía poner tu capital en un bono largo. Estoy trabado para hablar. Si se espera el traslado hacia arriba de la curva, se buscarán bonos más cortos. Si por el contrario se traslada hacia abajo, se buscarán bonos más largos, que son los que más se beneficiarán con la baja de tasas. Si se espera un achatamiento de la curva, también se buscarán bonos más largos porque habrá una mayor caída de las tasas de largo que en las de corto. Esto se usa para arbitraje de bonos. Y acá, como para terminar, para no quemar tanto la cabeza, les muestro un prospecto de emisión. Esto es un prospecto resumido. El prospecto de emisión tiene páginas y páginas explicando todo sobre el bono. Pero este es el prospecto resumido, me lo manda a mí el Banco Provincia, como para ver si vos querés ingresar en una licitación. Esto es mercado primario. Como bien dice, quien coloca el bono es YPF y coloca un bono con dos posibilidades. Una es la reapertura de un clase 3 y otra es un clase 12, dice ahí, Dollar Link. Los Dollar Link se están usando mucho porque atan el rendimiento al dólar oficial. Ahí dice el monto adjudicado para uno y para otro contra el monto ofertado. Uno es lo que se ofertó y el otro es lo que se adjudicó. Después tenemos el precio sobre la tasa de interés. Por ejemplo, el dólar link llegó a una tasa nominal anual del 1,5%. El vencimiento, como lo dice ahí, ¿ves? Es el 6 de diciembre del 2020 y el 12 de junio del 22. Ahí está la duration, que la veíamos recién, que está medida en 0,47 años y el otro 1,97 años. ¿Vieron cómo se expresa en años la duration? Es decir, el primero, vence el 6 de diciembre del 2020 y la duration es de 0,47. Mientras que el dólar link, que vence en el 22, es de 1,97.
La amortización para ambos bonos es al vencimiento, son bonos tipo bullet. Los pagos de interés trimestrales por periodo vencido para ambos. No hubo un prorrateo y el tipo de cambio inicial lo indica ahí abajo. ¿Ven? La fecha de liquidación, viernes 12 de junio del 2020. Hace poco menos de un mes. Bueno, y con esto terminamos. En el próximo video veremos un poco de análisis técnico, indicadores básicos, soporte, resistencia, ventajas, historia y gráficos. Hoy puede haber parecido un quilombo de conceptos, un quilombo de cosas para ir agarrando, que es también difícil de explicarlo, pero ya se va a ir viendo cuando vayamos derecho a la práctica que, que no es tan complicado. Es difícil tener todos los términos en la cabeza, pero cuando los vayamos aplicando se van a ir, aproximando a una idea de lo que, por ejemplo, es la duration, a una idea de lo que es la TIR, a una idea del rendimiento de un bono, de cuál te conviene invertir en cuál contexto, lo mismo para las acciones. Vamos a ir dedicando videos a bonos y videos a acciones. Por lo pronto, el próximo video hablaremos un poco de análisis técnico, que lo vamos a usar tanto para bonos como para acciones. Yo no soy muy amante del análisis técnico, pero sí lo uso. Y la realidad es que sirve. Así que lo vamos a ver porque es el análisis técnico el primer paso cuando el inversor quiere empezar a invertir. Generalmente acá en Argentina empezamos por el análisis técnico porque es fácil, podés empezar a invertir desde el primer momento a través de análisis técnico y ya podés empezar a ganar dinero solamente con mirar y analizar los gráficos. Así que los espero en la próxima, así ya podemos empezar a poner unos pesitos en el mercado y a ver si ganamos plata entre todos. Un saludo.